Buenos días. Sean bienvenidos ustedes a las verdades de Miguel en su canal de YouTube. 23 de enero, los momentos claves en la historia venezolana. Este relato debe ser conocido por las nuevas generaciones. 23 de enero ocurre el derrocamiento del gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Vamos a ir analizando esta fecha, porque son muchos los mitos que se han dicho, verdades y medias verdades. Sí, se ha especulado mucho. Así como ocurrió con el 18 de octubre de 1945, la caída del gobierno del presidente Medina. Los triunfadores entonces hablaron de la revolución de octubre. Cosa fue falso. No hubo tal revolución. Con la caída del 23 de enero se habló del espíritu unitario del 23 de enero. Un espíritu unitario que estaba pegado con cola, con saliva de loro. Y se notó después, cuando se firma el Pacto de Punto Fijo, en 1959, cuando queda excluido el Partido Comunista, uno de los principales partidos dentro de la Junta Patriótica. Igual ocurrió con el ascenso de Fabricio Ojeda, quien era un periodista humilde de Miraflores. Y tantas cosas que pasaron. Realmente, vamos a decir, el punto clave para la salida de Pérez Jiménez del poder se inició con la pastoral, creo que el 1 de mayo de 1957, de Monseñor Rafael Arias Blanco. En esa pastoral, la Iglesia fija posición frente al gobierno de Pérez Jiménez. Posteriormente, ocurren los sucesos del 21 de noviembre, que fue conocido con el tiempo como el Día del Estudiante, donde se alzan los estudiantes, protestan, mejor dicho, los estudiantes de los liceos Andrés Bello y Fermín Toro. Y inclusive se levantan también los estudiantes del Liceo Militar Mariscal de Ayacucho, el cual está ubicado en donde hoy actualmente está el Colegio Miguel Antonio Caro, en la Avenida Sucre. Los estudiantes fueron reprimidos por la Seguridad Nacional y escaparon por las calles de Caracas. Ese mismo año, en diciembre, se celebra el plebiscito. De acuerdo a las informaciones que da la autoridad electoral de entonces, se impone Marcos Pérez Jiménez para un periodo que comenzaría del 58 al año 63. La noche del 31 de diciembre, Pérez Jiménez, horas antes, da a conocer el programa de gobierno para ese quinquenio. Pero ocurre un hecho el 1 de enero. Trae un momentico a colación el video que tenemos con la voz de Pérez Jiménez. Las unidades aéreas que han actuado sobre la capital de la República lo han hecho en forma desordenada e ineficaz. Uno de estos aviones a reacción fue tocado por las baterías antiaéreas y obligado a descender en Maiquetía, siendo capturado su piloto. Quiero manifestar a la nación que en este momento se están moviendo sobre la capital de Aragua 4 poderosas columnas que van a actuar en diferentes direcciones y estamos dispuestos a obtener una decisión dentro de breves horas. Le manifiesto, si es que me oyen, a los sediciosos de Maracay, que su acto insensato tocará a término dentro de breve tiempo y que si no abandonan las armas serán irremediablemente aniquilados. Al pueblo de Venezuela
le recomiendo guardar calma. El gobierno tiene los medios suficientes para garantizar el orden y establecer la paz. Y una advertencia final. En este momento, lo más peligroso es sembrar rumores. Así es que los posibles sembradores de rumores deben tener especial cuidado. El coronel Hugo Trejo se dirige a bordo de un avión desde Maracay sobre Miraflores. Unos tanques, de guerra, que finalmente no logra su objetivo, pero provoca la salida del gobierno de Pedro Estrada, para entonces a la sazón jefe de la Seguridad Nacional. Por cierto, hay un dato interesante. Pedro Estrada, la Seguridad Nacional, fue fundada por el presidente de la Junta Militar de Gobierno, Rómulo Betancourt, en el año 45. Y al frente desde entonces estuvo Pedro Estrada, que era un policía de la época de Gómez. Pero se provoca su renuncia y se provoca la renuncia de otros. Se va la Novellería Planchard y la crisis comienza a agravarse. Quedan al traste con el gobierno más progresista que ha tenido Venezuela en toda su historia, incluyendo el gobierno de Antonio Guzmán Blanco, que fue otro gigante de la Venezuela moderna. La madrugada del 23 de enero, antes se da la huelga general, el 21, día martes, el 21 de enero. Se agrava la situación con unos militares que se levantan, unos cadetes, en la escuela militar. Creo que estaba ubicada ya en los terrenos de Conejo Blanco. Y eso agrava la situación. Los medios de comunicación no salen o circulan. Los que están en la conspiración. Y ya el día 22 son varios los muertos que ocurren en esos días tormentosos. Y la madrugada del 23 de enero de 1958 se escucha aproximadamente a las 2 de la mañana el ruido de un avión que sale de la Carlota, que resultó ser el avión presidencial, conocido entonces bajo el mote de la Vaca Sagrada. ¿Vámonos con un compromiso? No, ok. Denme el tanto para no extenderme, ok. Yo recuerdo, en el año 91, ojalá ese trabajo lo pudiera conseguir, hice un trabajo sobre el 23 de enero, sobre la caída de Pérez Jiménez, para el periódico El Universal. Una página completa de aquel estándar, que era el periódico El Universal. Yo hice un trabajo hemerográfico, me fui a la biblioteca, indagué, Pérez Jiménez nació el 22 de abril, su signo era Tauro, 22, 23. ¿Y qué decía el horóscopo entonces para Pérez Jiménez? Ambienté qué cines quedaban en la ruta que siguió la caravana presidencial rumbo a la Carlota. Estaba el cine Florida, estaba el cine Miraflores, que estaba cerca de Miraflores, y ahora no recuerdo otros. Fue un trabajo minucioso. Y yo hago referencia que el general Pérez Jiménez
solicita la presencia del más alto oficial que se encontraba para entonces en el círculo militar. No era otro que el contraalmirante Wolfgang Larrazábal Urquieta. Cuando Pérez Jiménez requiere de la presencia de Larrazábal, le dicen que no, porque está en el baño. Que está, bueno, tráigaselo orinando, que se orine en el camino, pero me lo trae. Pero Pérez Jiménez después, Larrazábal después se molestó muchísimo con ese comentario, porque dijo que no estaba orinando nada. Pero eso tenía yo de una fuente también cercanas a Pérez Jiménez. Y Pérez Jiménez lo encarga de la presidencia de la República. Después eso se transforma en lo que llamaron la Junta de Gobierno. Junta de Gobierno donde estaban el coronel Casanova, acusado de Pérez Jiménez, que eso después provocó los días siguientes, el 24, el 25, protestas masivas para sacarlo de la Junta Militar. Y está varios empresarios que para entonces estaban identificados con el gobierno de Pérez Jiménez. Pero aquí como la tortilla se voltea rápidamente, se voltean también quienes apoyan a un gobierno. Que eso puede suceder ahora, puede suceder en cualquier momento. Ha sucedido siempre. Y entre esos empresarios está Blas Lamberti, del Grupo Mendoza, por supuesto, Eugenio Mendoza, y otros tantos. Lo cierto es que la ida de Pérez Jiménez provoca la caída del gobierno, conocido entonces después como la dictadura, la tiranía del general Pérez Jiménez. Venezuela vivió en esos tiempos su mayor clima de seguridad. Caracas era todavía una ciudad fría, y más en ese mes de enero. Pero el pueblo salió alborozado a celebrar la caída de Pérez Jiménez. Pero siempre va a ocurrir. Asumió el poder una junta militar encabezada por el contraalmirante Wolfgang Larrazábal Urquieta. Bien. Últimas noticias, que era el periódico La Cadena Capriles, publica liberada Venezuela. El Nacional, como siempre conspirando, decía el titular: derrocada la tiranía. Y el 23 de enero, Día de la Democracia. Fue algo de verdad. Pero aquí está la Junta de Gobierno. Pero fíjense ustedes, ya el 25 de enero comienzan a llegar los exiliados. Empiezan a desfilar por el aeropuerto de Maiquetía, entre otros Rómulo Betancourt, Jovito Villalba, Rafael Caldera, que para ese entonces se encontraban en Nueva York. Allá fue donde se gestó el llamado Pacto de Punto Fijo. O sea que con la caída de Pérez Jiménez tuvo que ver el Departamento de Estado. Para que vean. Y anteriormente, el presidente Eisenhower había condecorado a Pérez Jiménez con una de las máximas órdenes estadounidenses. Pero ya comienza Pérez Jiménez a hacerse la difícil a Washington cuando propone un fondo de $100 millones en la conferencia iberoamericana, creo que se trató panamericana, en Panamá. Eso no gustó a los Estados Unidos. Como no le gustó a Estados Unidos la relación de Pérez Jiménez con Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón estuvo exiliado en Venezuela mucho tiempo, después de su caída en Argentina. Lo cierto es que el gobierno de Pérez Jiménez, dictadura o no, fue un gobierno atípico. Sí hubo abusos policiales, por supuesto que sí los hubo. Pero abusos policiales no es por justificar, que nada se parecía a los que vieron después
con el gobierno de Betancourt o el gobierno de León. En absoluto. No hubo tampoco la cuestión de los desaparecidos, ni la mortandad en las calles que se daban con los alzamientos populares que vinieron después. Llama la atención que Betancourt, llegando al aeropuerto de Maiquetía, dijo: vengo sin odios ni rencores, no vengo con ambiciones de mando. Y resulta que a los pocos meses fue postulado candidato presidencial de Investigación Democrática, que provocó el alzamiento o el desconocimiento del entonces general Jesús María Castro León, ministro de la Defensa del entonces. Se alzó el 23 de julio y posteriormente hubo otro levantamiento militar el 7 de septiembre en el Palacio Blanco, encabezado por el teniente coronel Moncada Vidal. Creo que Moncada Vidal era el padre o es el padre de uno de los ministros, uno de los personajes funcionarios del gobierno de Chávez, Samuel Moncada. Fíjense cómo se van dando los acontecimientos. A los pocos días de haber caído Pérez Jiménez, llega a Venezuela. No recuerdo bien la fecha, el 11 de febrero. Llega el vicepresidente de los Estados Unidos, Richard Nixon. ¿Quiénes esperaron a Nixon en Miraflores, en Maiquetía para rechazar su visita? La Juventud de Acción Democrática y la Juventud del PCD. Esos días Venezuela vivió un grave riesgo que obligó a movilizar la sexta flota frente a las costas de Venezuela, de la Marina norteamericana. Porque de verdad, Nixon fue casi rehén de las multitudes, que impidieron incluso que Nixon colocara la ofrenda floral en el Partido Nacional. Él lo cuenta en su memoria. Él dice que él estaba, que el carro no se veía hacia afuera, en el parabrisas, por los salivazos. Pues la gente lo escupió. Y eso, bueno, para que ustedes vean la turbulencia. Ahora bien, hay un personaje importante, que es Wolfgang Larrazábal Ureta, nativo de Carúpano, carupanero. Wolfgang Larrazábal Ureta. Y su hermano Carlos, que quedó también después como comandante de la Armada, de la Marina entonces, y que decía se conspiraba o conspiró contra el gobierno de Betancourt. Se presentan las elecciones del 7 de diciembre de 1958 y se impone Betancourt. Gana las elecciones. Wolfgang Larrazábal, ¿qué hizo? De ese marco de prosperidad que traía Venezuela, creó una cuestión que llamaron el plan de emergencia, que metió a Titi Limundaty a trabajar, mejor dicho, a cobrar sin trabajar. Eso es uno de los mayores de sangre que ha tenido la economía venezolana. Pasó la historia. Comienza el proceso de ranchificación de Venezuela, que había sido detenido por Pérez Jiménez. Entonces invaden los bloques del 2 de diciembre. Cambiaron el nombre después a 23 de enero. Todos esos bloques, creo que eran 51 bloques, superbloques, fueron invadidos. Hay otros gente de todo tipo, de todas clases. Incluso llevan gallinas, cochinos. Eso fue un desastre. Unos bloques que eran una maravilla, que no se pueden comparar con lo que la Visión Vivienda que hizo este señor Farruco. Porque Farruco no le da ni por los pies a Carlos Raúl Villanueva, que fue el diseñador, el arquitecto de los bloques del 2 de diciembre. Los bloques que presentaban todos los servicios.
áreas verdes. Las áreas verdes, ¿qué pasaron? Fueron convertidas, para que ustedes sepan, en canchas de bola, para entretener a los desempleados de la época, que cobraban sin trabajar. Una barbaridad. Acabaron con todas esas plazoletas para hacer canchas de bola y hacer ventas de comida, ranchitos en las principales avenidas, para que estos señores, mientras jugaban bolas, se tomaran. Hicieron desastre, pues. Incluso hubo el conocido Mirador, porque tenía un mirador, entonces veía toda la organización. Tuvo que ser cerrado, porque se convirtió en un botiquín. Un botiquín. ¿Saben uno de los problemas de los medios de comunicación? Es que o son, cuando son del gobierno o pro gobierno, son demasiados a la mitad, ¿vale? No dicen la verdad. Por ejemplo, fíjense usted, última noticia. Esto es verdad. Canciller exige a Estados Unidos devolución de embajada. Como debe ser, pues. Pues los Estados Unidos respetaron la embajada. Y no hay nadie que diga que no. Por eso que yo digo algunas veces que la Organización de Naciones Unidas es mamotreto. Fuentes independientes prevén el crecimiento de la economía en el 2002. Concha, señores, cuando hoy en día la cesta básica está en el orden de los $400 mensuales y los salarios están en $7 mensuales. No me hablen peleadas.